Bien, jóvenes, entonces les decía que pasamos al punto número 6 del taller. Ahí en el punto número 6 hay algunos conceptos que debían consultar. Entonces quiero escuchar el primer concepto que está ahí, el concepto de Estado. Hoy pues de moda hablar del Estado colombiano, de la responsabilidad del Estado, pero ¿qué es el Estado? Entonces, punto número 6, ¿qué consultaron? ¿Quién consultó? Yo, profe. Sí, Camila. El Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad para establecer las normas que Conjunto de regulan una instituciones. sociedad, teniendo Léelo nuevamente, por favor. Conjunto de que poseen la instituciones. autoridad, que Sí. poseen la autoridad para establecer las normas que regulan una sociedad, Sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio definido. territorio. Ahí escuchamos tres palabras, ¿cierto? Instituciones, sociedad, territorio. ¿Quién tiene otra definición de Estado? Lo que consultó en el trabajo, es el punto Yo, número 6 del profe, taller. Andrea, un Estado es una organización política constituida por un organización política, constituidas por un conjunto de instituciones burocráticas estables, instituciones, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites población, territoriales establecidos. límites territoriales. Vuelve e insiste sobre tres puntos con otras palabras, pero sobre lo mismo. ¿Quién tiene otra definición de Estado? Tania. Ok, dice, es una forma de organización política Organización política. que cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye de un estado de un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en una sociedad. Territorio y la vida social. Ahí están los tres elementos. Entonces, chicos, podemos pasar toda la tarde leyendo, con estos tres ejemplos es suficiente. Podríamos pasar toda la tarde escuchando definiciones de Estado y todas estas definiciones de Estado apuntan a que un Estado debe tener tres elementos esenciales. Estos elementos son las instituciones o el gobierno, el que ejerce el poder político, el poder de las armas y el poder del dinero, las instituciones del gobierno, uno, pero no, el gobierno no es el Estado, hace parte del Estado. El Estado también hace parte la sociedad, la población, las personas, el pueblo, dos, y tres, el territorio, la zona geográfica, dijeron algunas de las definiciones. Esos son los tres elementos esenciales del Estado. Pregunta, de esos tres elementos esenciales que conforman el Estado, ¿cuál será el elemento más importante? Las instituciones del gobierno, la población, las personas, el pueblo o el territorio, la tierra, las propiedades. ¿Cuál de los tres elementos es más importante? Ese silencio interpreto que están pensando. Hay tres elementos del Estado que conforman el Estado: al gobierno, las personas, la población y el territorio, la tierra, las propiedades. ¿Cuál de los tres elementos es el más importante? La persona, profe. ¿Quién contestó? Alexis. Alexi. Deberían ser las personas, deberían ser las personas. Y obviamente, quien piense que son las personas, estoy completamente de acuerdo. Lastimosamente en Colombia llevamos 60 años en un conflicto en el que no nos hemos puesto de acuerdo qué es lo más importante. Para cierto sector de la sociedad y sobre todo de las comunidades educativas, de las universidades, desde el punto de la academia, para nosotros y para la docencia y desde la academia sigue siendo el capital humano, lo humano, las personas, los seres humanos son lo más importante del Estado, no las instituciones, no los bienes, no las propiedades. Eso no es lo más importante. En un colegio no puede ser más importante las edificaciones que los estudiantes.
En un hospital no puede ser más importante el centro hospitalario o la edificación, la construcción, que los pacientes. Y de ahí piense a contar en las instituciones. No son más importantes las instituciones, sino los seres humanos, la vida de los seres humanos. Entonces, quien piensa así, pues yo estoy de acuerdo. Lastimosamente, en la realidad en Colombia hay quienes piensan que es más importante la tierra o las propiedades. Un conflicto que llevamos de más de 60 años y que no, hasta la actualidad no lo hemos podido solventar es el conflicto por la tierra, luchando y peleando por la tierra. De ahí surgió el conflicto. Los medios de comunicación no quisieron cubrir esta noticia, pero es que en el Cauca, en ese asunto de que la minga y que tiene mucha influencia, y todas estas comunidades indígenas de allá tienen un conflicto territorial con ciertos ganaderos y ciertos hacendados terratenientes de ese sector peleando la tierra, para quienes tal vez la tierra es mucho más importante. Para los medios de comunicación era mucho más importante los vidrios de un banco, ¿cierto?, que la vida de las personas, que violentar, que violar o los derechos sexuales de una jovencita. Entonces, desde ese punto de vista, es que empiezan los desacuerdos desde nuestra óptica. Como profesor no puedo enseñar otra cosa desde mi ética, desde mi conocimiento y desde mi manera de concebir el mundo y los valores. No puedo enseñar otra cosa que el ser humano y que el derecho a la vida y que el derecho a la integridad de las personas y de los seres humanos está por encima de las demás cosas, de cualquier cosa material y de las instituciones políticas. Eso es indiscutible para mí. No puedo dar esa discusión o discutir sobre ese tema. Segundo punto. Profe, yo tengo una preguntita. Sí, Javier. En la definición de Estado, ¿qué significa poderes de coerción? A la fuerza. Cuando yo puedo imponer cosas a la fuerza, la obligatoriedad de las normas. Cuando yo digo una norma se impone obligatoriamente. Entonces, el gobierno, no solamente hablamos del gobierno administrativo. Ustedes saben que el poder en Colombia está dividido en tres: el poder ejecutivo, el administrativo, el judicial y el legislativo. Entonces, el que hace las leyes también tiene la fuerza de obligar. Coercitivo es obligatorio, que se impone a la fuerza. Pasamos a la siguiente definición. La siguiente definición es el concepto de nación. ¿Qué consultaron sobre nación? Punto número 6 del taller. Primero Estado, segundo nación. Camila. Yo. Ah, Jader. ¿Quién? Una nación en sentido amplio es una comunidad histórico-cultural con un territorio que considera propio y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia diferenciada de otros. Es la comunidad, ¿cierto? Las personas. La nación es esa que están sobre un territorio y que comparten ciertas particularidades. Esa es la nación. ¿Quién tiene otra definición de nación? ¿Otra definición de nación? Yo, profe. Cindy. Nación es un conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza y costumbre. Nación viene de nacer. Yo nací aquí. Yo soy colombiano. Algunos les estaban diciendo al otro, que si no les gusta que se vayan. ¿Se vayan por qué? Es que ese es el concepto de nación, donde yo nací, donde tengo el ombligo sembrado, ¿cierto? Nacer, nación, es la comunidad, el pueblo con ese vínculo sobre la tierra. Ese es el concepto de nación, la nación cultural, las personas, del que les hablo, que debe ser el elemento más importante de un estado, la población, la nación. Muy bien. Y ahora en el punto número 6, seguimos en el punto número 6, el siguiente concepto que sigue es el concepto de gobierno. ¿Quién consultó qué es gobierno? Yo, profe. Andrea. El gobierno es el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones,
el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Entonces, el gobierno, cuando nosotros estamos hablando en Colombia, del gobierno representa al presidente de la República, ¿cierto? En cabeza del señor Iván Duque. Ese es el representante del gobierno nacional. Y obviamente todos los que ejercen el poder y el poder público, los gobernadores y los alcaldes también hacen parte de ese poder del gobierno. Ese es uno de los elementos del Estado, del gobierno. Pero del Estado hacemos parte la población, las personas, y también hace parte el territorio, porque es que la nación tiene su sentir, ¿cierto?, de qué parte del territorio es. Hay algunos que les gusta echar a la gente, si no le gusta que se vaya, ¿para dónde nos vamos a ir si esta es nuestra nación, ¿cierto? Aquí fue que donde nacimos, es nuestro territorio. Entonces, ese es el segundo, otro elemento del Estado, es el gobierno. No podemos confundir gobierno con Estado. Entonces, al gobierno colombiano, ¿cierto? Ante la comunidad internacional, si el gobierno es el responsable del uso de la fuerza pública, la comunidad internacional le está reclamando hoy la responsabilidad al gobierno. Pero ¿quién es el gobierno? ¿Cierto? Porque el Estado colombiano, como mirado desde el Estado, pues lo conformamos todos. El Estado somos todos. Entonces el gobierno, el que hace, el que administra la cartera, el que hace uso de la fuerza, detenta el uso de las armas, que debería ser el gobierno central el único, el que utilice armas. Lastimosamente, pues en Cali, y no solamente en Cali, en todo el país, vemos personas que no hacen parte del gobierno, de la fuerza pública legal de la nación y constitucional, no son de la Policía Nacional, ni son del Ejército Nacional, y están armados. A no ser, bueno, en Colombia pues hay unas leyes que permiten que ciertos ciudadanos estén armados, pero deben tener un trámite y una legalidad y unos salvoconductos. Lastimosamente en Colombia pues no deberían estar personas armadas, porque el uso de las armas y exclusivo de las armas lo debe tener el gobierno en esas fuerzas militares, pero que esas fuerzas militares no la pueden usar arbitrariamente, sino conforme a la Constitución y conforme a las leyes, porque es un Estado de derecho. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar del Estado de derecho. Derecho es normas y el Estado de derecho es el Estado sometido al derecho, es decir, a las normas. Entonces, utilizar esas armas no puede ser, es que yo estoy bajo las órdenes. No es que no son bajo las órdenes, es bajo la orden de la ley y la Constitución. Y la Constitución consagra el respeto de los derechos humanos y consagra los derechos fundamentales. Entonces, ese es el segundo elemento del Estado, es el gobierno. Ese gobierno ejerce la política, el poder político, y ejerce el poder. ¿Quién consultó política? Punto número 6. El cuarto concepto que debían consultar ahí es política. Es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otra forma de relaciones del poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. La política la ejerce el gobierno, el que tiene el poder político. Pero ¿qué es la política y el poder político? Es tomar decisiones. ¿Quiénes toman las decisiones? Entonces, de la manera como se toman las decisiones depende de muchas cosas, ¿cierto? En este país en los medios de comunicación le estaban echando culpas a uno, le echaban culpas a otro, pero ¿quién toma las decisiones en Colombia? ¿Quién ejerce el poder político? ¿Quién tiene el poder político? El poder político es de tomar decisiones. Entonces, me parecía paradójico echarle la culpa a personas que no tienen el poder político, que no tienen el poder. Entonces, quienes toman las decisiones son los que toman responsabilidades también. A esto se les va a exigir responsabilidad. El poder, la política es la toma de decisiones, cuando yo puedo tomar decisiones. En Planeta Rica, el alcalde toma decisiones por 80,000 personas que somos los habitantes del planeta. En el departamento de Córdoba, el gobernador Orlando Benítez toma decisiones por 900,000 cordobeses, que son la población de Córdoba, ¿cierto? Toma decisiones que afectan a la colectividad. Y en Colombia, el presidente Duque puede tomar decisiones que afecten a los 57 millones de colombianos. Entonces, ese es el poder político, la posibilidad de tomar decisiones, de tomar la decisión de modificar la reforma tributaria
o volverla a presentar, de retirar completamente la reforma a la salud o maquillarla y volverla a presentar. Esas son las decisiones del poder político. Y el último y cuarto concepto del punto número 6 del taller es poder. ¿Qué es poder? ¿Quién consultó? Yo, profe. Andrea. Para las ciencias sociales, el poder es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones sociales. El término autoridad se usa a menudo para designar el poder cuando es percibido como legítimo. El poder puede ser considerado injusto. Muy bien, el poder es la autoridad, ¿cierto? Es la capacidad de poder incidir sobre otras personas, la autoridad. Cuando los papás, el niño se le sale de las manos y dice, ese papá no tiene autoridad, ¿cierto? Porque se le salió de las manos, ¿cierto? Cuando el papá dice, entran a las 10 de la noche a la entrada a la casa, está tomando decisiones que inciden sobre la vida de otras personas. Ese es el poder. Es lo que yo decía ahorita, cuando un alcalde las decisiones de un alcalde incide sobre 80,000 habitantes o de un gobernador incide sobre 900,000 habitantes, una persona que tiene más poder. ¿Quién tiene más poder? ¿El alcalde que sus decisiones incide sobre 80,000 personas o el gobernador que sus decisiones incide sobre 900,000 personas? O el presidente de la República que sus decisiones inciden sobre 57 millones de colombianos. Entonces a eso conduce la palabra poder. Jóvenes, hasta aquí la clase. Entonces, para la próxima clase, punto número 7 y punto número 8 del taller. Espero que lo tengan a la mano para la próxima clase, copia del taller. Y tienen el resto del día, los que no me han presentado el taller, me lo suben a Classroom, por favor. Muchas gracias por haber estado en clase. Ha sido un placer para haberlos visto hoy. Nos vemos el próximo sábado. Chicos, perdón, antes de que se me vayan, por favor, prendan las cámaras. Necesito tomar la captura, perdón. Prendan la cámara para tomar la captura de la asistencia, por favor. Por favor, prendan las cámaras, los que aún faltan, yo les agradezco para tomar asistencia. Bien, no sé, me esperen un segundito mientras copio la imagen para que no me... Bien, jóvenes, muchas gracias por estar en clase. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan buena tarde.